de cierto modo sí, pero muchos de los países del mundo se replantean frecuentemente su estrategia industrial. Europa no ha hecho errores muy diferentes de los que han hecho otras economías avanzadas. También ha habido una desindustrialización en Estados Unidos que ha tenido sus consecuencias y en varios otros países que se conectan con el comercio mundial. Lo que sí me parece que esta parte de la estrategia de mandar productos, hacerse con mano de obra barata, tiene dos ejes. Uno que ha jugado muy bien para Europa y otro que ha jugado tal vez menos bien, pero tal vez el segundo no está tanto conectado con Rusia. Primero es que el primer lugar de desindustrialización es de Europa del oeste al este. Entonces, y en ese sentido, mucha de la producción del país de Europa del Este se fue o se ha ido con anterioridad a países de Europa del Este. Entonces, en ese sentido, todavía todo ha quedado dentro de la comunidad y esa parte tal vez no sea problemática. Sí le puede pegar la parte ahora de Rusia, porque estos países también están muy conectados a Rusia. Entonces, en ese sentido, en tanto esos países sufren ahora del posible embargo petrolero, de gas, todas estas cosas que van a empezar, entonces a lo mejor la producción que sale afuera va a afectar y no va a llegar a la que está en Europa del Este. El otro gran polo de descentralización industrial que hizo Europa, como lo hicieron los Estados Unidos y otros países, ha sido hacia Asia. Entonces, si el problema fuera con China, esto sería mucho más trágico, ¿no? Entonces ahí sí estaríamos hablando de una seria disrupción de la producción, etc. Por el lado en el que más le va a afectar, yo creo que a Europa, es porque Rusia y Ucrania son proveedores de bienes, de insumos, ¿okay? Son proveedores de insumos que entran a la producción. Y en ese sentido, me parece que el gran choque que viene es todos los insumos que produce Rusia que entraban a la producción europea. Y eso ahí sí puede haber un problema y ahí sí puede afectar realmente los costos. Entonces, esa política en la que no hemos podido sustituir los insumos es probablemente peligrosa, ¿okay? Ahora, España lo bueno es que no depende tanto de los grandes insumos de Rusia, ¿okay? O sea, por ejemplo, gas no consume petróleo, etc. Pero sí de algunos insumos que pueden ser los alimentos, el grano, etc. Entonces ahí es donde Ucrania puede afectarle más. Claramente Rusia es un país que es un proveedor de insumos, ¿okay? para el oeste. En tanto se desloquen las cadenas de producción y existe un encarecimiento de los insumos, lo primero que las economías de Europa claramente son los primeros afectados porque se rompen sus cadenas de insumos, uno, y dos, se suben los costos. Y eso lo que crea para las empresas españolas y europeas en general es un aumento de los costos y una pérdida de la competitividad. Y en ese sentido puede tener un efecto muy fuerte entonces el aislamiento de Rusia va a afectar. Y la sustitución de todos esos insumos es a mediano término. No es fácil sustituir los insumos en un año, ¿okay? Entonces puede ser un traslocamiento de varios años. Entonces es, por un lado, para las empresas esa pérdida de competitividad, por otro lado, para los consumidores, ¿okay? Es un aumento de los costos y un aumento de la inflación de su canasta básica y de los productos que van a consumir en los próximos años. Entonces, en ese sentido, otro efecto para la población europea, ¿okay? Ahora, ¿qué pasaría con Rusia? Pues ahí ya entra un poquito más de geopolítica. Hasta dónde se puede presionar sin ahogarlos, hasta qué se puede hacer, porque es una potencia definitivamente nuclear, es una potencia que los Estados Unidos describen como su primer preocupación en el armamento en la próxima década. Entonces es muy delicado. La presión es muy delicada por afuera de la producción, también es muy delicada en términos de potenciales de una escalada de la guerra, que se traspase a otros países, etc.
es trasladar el eje central, trasladarlo claramente hacia el este y tratar de juntar fuerzas hasta cierto punto de los dos retadores, digamos, en el ambiente internacional. En tanto Rusia puede depender de China, entonces China va a tener una mano más amplia y Rusia al mismo tiempo se puede ayudar mucho de China. Entonces es una alianza que políticamente parece muy buena, en términos económicos también puede ser muy buena, porque lo que no compra el oeste ahora, lo que no le compremos ahora a Rusia se lo compra China, se lo puede comprar China y pueden surtirse muy ampliamente. Entonces en ese sentido es una cooperación, puede ser una cooperación económica que traslada el eje de movimiento económico. Entonces también obviamente se benefician y obviamente también ven desde afuera muy claramente qué es lo que pasa cuando uno se mueve en otro territorio. El tema central con China es Taiwán. Entonces aquí estamos haciendo un poco, viendo cómo se mueve el experimento y viendo qué tan cerradas están las filas, el rango del oeste para enfrentar una transgresión. Entonces claramente estamos en época de aprendizaje político, pero también en una época de traslado de capacidad de producción y de mercado económico, yo creo. No como la del 2008, definitivamente. Digo, la crisis financiera, no habíamos visto una cosa así desde la caída del 1929, en términos del impacto financiero y el impacto en la producción, el impacto en el comercio internacional. Las caídas de la crisis financiera fueron durante los primeros 18 meses de la igual magnitud que la que hemos tenido en 1929, que fue la más grande hasta que llegamos a esta. Entonces, muy superior la crisis financiera del 2007-2008, fue muy superior a todas las crisis que tuvieron, la crisis del petróleo, las caídas del mercado con las empresas de la nueva economía, etcétera. La crisis de gobierno corporativo en el 2001 no tiene nada que ver. Esa fue una gran crisis financiera. Esta no hemos visto, bueno, llevamos solo 2 meses, pero según cómo evolucione, puede volverse más amplia. Pero hasta este momento Rusia sí es importante, pero no es un mercado extremadamente inmenso ni para Europa ni para el resto. Si nos podemos pasar del mercado ruso, más difícil pasarse de los insumos rusos. Eso es mucho más complicado. Ahí está el efecto en costos que habíamos hablado. Pero hasta cómo es difícil de predecir porque todo depende de la escala. Pero hasta como lo vemos, el impacto en producción, comercio y caída en los mercados de valores ha sido mucho más limitado de lo que vimos en la crisis financiera. Si nos movemos a un nivel de un conflicto bélico más expandido, entonces ahí entramos a otro régimen. Que puede ser muy complicado y muy difícil de predecir. Este monstruo de la inflación, este animal de la inflación, lo llevamos cultivando ya 1 año, 1 año y medio. O sea, lo que viene a ser la crisis que surge con la invasión de Rusia en Ucrania, ese es otro impulso más inflacionario, pero traemos ya un impulso inflacionario que empieza con la salida de la pandemia y la falta de conexión entre la demanda y la oferta, a nivel mundial. Luego, todos los flujos de dinero metidos en las economías mundiales que otorgan poder adquisitivo a la población y que no hay suficiente producción. Los cheques enviados en Estados Unidos a los consumidores de manera blanca, etcétera. Todo eso son presiones inflacionarias, gastos mucho más elevados que tiene previsto el gobierno americano, todo eso que crea una impresión inflacionaria y que ahora viene toda esta falta de insumos y el encarecimiento de todos estos insumos
que le afectan, que le afectan a la producción general y sobre todo a la canasta básica de alimentación también. Entonces la presión inflacionaria se viene para arriba. Entonces, en escenarios en Europa estamos entre el 5, el 7, el 5, el 8, según como quien vea los escenarios oficiales. Eso es si promediamos toda Europa, ¿verdad? España más alto claramente. Entonces la presión inflacionaria está ahí. Ahora la pregunta es cómo va a reaccionar Europa, cómo va a reaccionar el Banco Central Europeo, contrastándolo como reaccionó la Reserva Federal Americana. En el caso de la Reserva Federal Americana, los expertos en política monetaria y macroeconomía dicen que se le salió de las manos, que realmente hay un retardo importante en la predicción del shock inflacionario, creyendo que iba a ser transitorio y que no iba a pasar de mucho tiempo, y que la Reserva Federal no ha actuado con la velocidad que debería haber actuado, y es muy difícil volver a meter, vamos a decir, el genio en la botella. Es muy complicado y es algo que los bancos centrales, hasta los más transparentes y eficientes, han tenido en países desarrollados, tienen mucha dificultad de hacer. Sí, el Banco Central Europeo lograría hacerlo, sería buenísimo, pero hasta este momento, podemos aprender de lo que está pasando porque hay una avanzada del lado de los Estados Unidos. Podría ser que se pudiera controlar algo en Europa, pero las economías están muy conectadas, entonces la inflación es muy difícil de pararla cuando estamos en una conexión tan grande. Pues es una de las principales medidas, ¿okay? Esa es la medida de política que tiene el Banco Central, ¿okay? Entonces la medida tiene que actuar de una forma muy clara y muy determinada para decir que entra a los mercados. Y hasta hace 2 meses eso no estaba muy claro. Entonces ha habido una serie de análisis a los cuales ya ha oído la Reserva Federal, que ahora ya van a empezar su política, pero puede ser que ya sea muy tarde, porque lo que pasa es que las expectativas de inflación a veces se vuelven, cuando uno espera más inflación, se vuelve verdadero. Lo que uno espera lo convierte en realidad, ¿okay? Profecía que se cumple por sí misma, por ser profecía. Entonces, controlar las expectativas de inflación es mucho más complicado. ¿Cómo se conecta esto, por ejemplo, con Rusia y la crisis de esto? Pues, ¿qué nos queda hacer en Europa entre un problema de abastecimiento que va a subir los costos y que va a disminuir la competitividad? Entonces, lo que nos queda por hacer es tratar de ver qué otras medidas pueden los países europeos, qué herramientas tienen en sus manos para tratar de aumentar su competitividad y tratar de compensar el shock de competitividad que se viene. Y en ese sentido, nuestros trabajos de las últimas décadas marcan que existen varios caminos en los cuales Europa todavía podría avanzar, y España también en particular, como la mayoría de los países europeos. Uno de esos procesos es reformar el ambiente institucional, que haga mucho más fácil y mucho más flexible la creación y el crecimiento de las empresas, ¿okay? Entonces esa es una parte por el lado institucional. Pero otra parte también es que hemos visto que sí, que existe ambiente empresarial, es muy importante la facilidad de hacer negocio a las empresas. También existe una diversidad muy grande de productividad entre las mismas empresas en un mismo país. Quiere decir que hay empresas en la misma industria, en el mismo país, que son muchas veces más productivas que otras. Y entonces ya no podemos decir que es el ambiente regulatorio que les afecta, sino hay algo adentro de la empresa que hace a unas muy productivas y otras más productivas. Y lo que hemos descubierto hemos logrado medir en nuestras últimas investigaciones con nuestros actores de Estados Unidos, de Harvard y de Brown, es que en realidad una gran parte de esta diferencia en productividad se explica por el capital humano de los que están en la empresa. Entonces el capital humano de los trabajadores es muy importante y explica una gran parte de su productividad, de su crecimiento en la productividad. Y más allá de los trabajadores, del capital humano y de la educación de los trabajadores, un insumo que entra 4 o 5 veces, ese es el orden de magnitud
de choque a la productividad es la capacidad y la educación o el capital humano del que maneja la empresa, del líder de la empresa. Entonces, lo que hemos logrado documentar con evidencia mundial de 60 o 70 países es que en realidad un gran explicativo de las diferencias en productividad es esta educación, y educación sobre todo del que maneja la empresa, el director de la empresa. Y en este sentido, políticas y mecanismos que faciliten o que aumenten el nivel educativo, sobre todo de los dirigentes de la producción, pueden ser medidas que aumenten la competitividad en general y aumenten la productividad de las empresas. Y ahí hay mucho ámbito también para mejorar en este periodo de crisis. En la competitividad se nos desploma. Esta puede ser una ganancia de competitividad mucho más alta. Entonces, este nivel de educación del que dirige la empresa puede ser una manija muy importante para ayudar a recobrar y salir adelante a Europa, España en particular. Me parece que cada vez nos damos más, porque tenemos mejores formas de medir a estas cosas y de probarlas empíricamente, nos damos más y más cuenta del impacto del capital humano en la productividad. Entonces, políticas que ayuden a mejorar el nivel educativo, y sobre todo el nivel educativo de nivel terciario, digamos de tercer nivel, o sea, pueden ser muy, muy positivas y básicamente pagarse solas al final. Entonces, un aumento en los recursos a la universidad, a la educación terciaria, pueden ser muy, muy, muy productivos. Entonces, en ese sentido, en tanto se pueda apoyar el nivel educativo y sobre todo, como dije antes, aquellos que están directamente relacionados en la dirección de la producción, puede ser algo que pueden ser políticas que tengan un impacto en el producto nacional bastante importante y que por lo tanto ayuden con el empleo y con la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que aunque son políticas, claramente la política educativa es algo que no se ve inmediatamente. Entonces, el problema clásico de la política es invertir en lo que se ve rápidamente, que es lo que no se ve rápidamente porque hay elecciones. Entonces, en tanto pero sí nos queda claro de la investigación es que los países que invierten en la educación en el largo plazo ven beneficios muy claros en la productividad. Esto es una pregunta un poco más difícil, ¿no? Lo que sí hemos visto es que existen los dos tipos de modelos. Existen las universidades que se dedican a la creación y de ahí pasan directamente los alumnos pasan directamente a crear sus propias empresas, o también con las dificultades de crear su propia empresa, y puede ser en los países en que es muy difícil crear su propia empresa, es esta idea de darle un impulso general, y ahí la universidad puede ser el mecanismo conductor que les provea de medios, para empezar en esta aventura. Hay un movimiento en la última década en países europeos de algo que se hacía en algunos lados en Estados Unidos, que es esta conexión de cómo ayudarle al alumno, sobre todo en las escuelas de negocios, cómo ayudarle a los alumnos a lanzarlos al mundo empresarial, cómo conectarlos con los proveedores de capital. Tal vez, no sé si las universidades sean los que deban ser los dueños de las empresas, porque eso no es lo que saben hacer, pero sí proveer un ambiente necesario para que los alumnos puedan acceder a todo este ecosistema de métodos de financiamiento y de facilitación para la creación de su propio negocio que les ayude a empezar sus propios startups. Y entonces, en ese sentido, tal vez proveer de estos mecanismos, tanto en las escuelas de negocios, pero también en las escuelas de ciencias, que muchas veces los científicos tienen todo, pero lo que les hace falta es todas las conexiones, como digo, en el ecosistema del financiamiento y de cómo empezar una empresa. Puede ser una forma muy eficiente que las universidades puedan ayudar a que sus egresados se muevan rápidamente en la productividad de un mundo de nuevas empresas.